Una en punto, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, cuando en Santiago los termómetros marcan 19 grados de temperatura primaveral la jornada de hoy. ¿Cómo cambia la temperatura aquí en la capital? Por supuesto, está más rico, sí, está caluroso, así que pero atentos porque evidentemente durante la mañana, durante la tarde-noche y la noche la situación es compleja, pero ayer llegaba a unos 10 grados, 8 grados la noche, así que está bastante agradable dentro de lo que puede ser el invierno que está posado. Pero a lo mejor hay nieve, decían, el fin de semana. Sí, mucho viento y un poquito de lluvia, es lo que están pronosticando meteorología y los meteorólogos para el día domingo especialmente. Así que hay que estar atentos ahí con el pronóstico del tiempo, podría cambiar un poco en un fin de semana largo. Ya todos están esperando lo que va a ser este lunes feriados para aquellos que se lo puedan tomar. Bienaventurados sean. A mí no me va a tocar esa suerte, pero bueno. Lamentable. Oye, noticias por supuesto aquí en Duna. Vamos a comentar algunos de los principales hechos. Por ejemplo, las palabras del presidente Sebastián Piñera durante la mañana defendiendo lo que se conoció el día de ayer. Lo comentábamos también. La expulsión durante este año que será de alrededor de 2.000 o más de 2.000 inmigrantes irregulares, algunos con antecedentes penales dentro de lo que ha sido el plan de migración que ha tenido el gobierno. Hay palabras del mandatario que vamos a estar revisando en los próximos minutos y que por supuesto generan parte de lo que es la noticia. Por supuesto también está generando repercusiones en lo que había sido un llamado a paralización por parte de los funcionarios de Gendarmería. Finalmente el ministro Hernán Larraín se juntó con ellos durante la noche, estuvieron negociando hasta la madrugada, pero ahora los funcionarios de Gendarmería están criticando la gestión de la directora y dicen que Claudia Bendek es una patrona de funda, así la están catalogando. El viernes se supone que se tienen que reunir de nuevo las partes para ir avanzando en los puntos que planteaban los funcionarios de Gendarmería, pero... Que complica la situación porque ayer el ministro, después de esta reunión a las 1:30, de hecho terminó de la mañana, delegó de alguna manera a la directora de Gendarmería lo que es la mesa de trabajo. Entonces ya con la declaración hoy día de la asociación... se pueden complicar más las cosas. Finalmente están desautorizando al interlocutor, así que complejo lo que se dé en ese aspecto. Oye, también noticias desde el ámbito de la salud, porque vamos a estar hablando sobre la nueva fase de la ley de etiquetados. ¿Qué significa? ¿Cómo se ha evaluado también la primera fase? Hay puntos a favor, en contra, desde los distintos sectores que están relacionados. Se van a ver más altos, más de estos signos pares, digamos, negros, con respecto a un tema que es bien relevante, que es la nutrición de todos los chilenos, la alimentación evidentemente, y cómo las empresas pueden ir, cómo se han ido adecuando a esta ley de etiquetado que fue bastante complicada en su discusión, pero que ya llega a su segunda fase oficialmente el día de hoy. Vamos a estar conversando de eso, un tema súper relevante aquí en Noticias en Duna. Por supuesto hay noticias del ámbito internacional porque al parecer vamos a tener otra cumbre, esta vez entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia, que John Bolton ya está ultimando los detalles en Rusia, donde se está desarrollando el Mundial y en donde llegan muchas noticias, entre ellas Alemania eliminado. Hoy vamos a estar hablando del lamento alemán que se vive el día de hoy. 2-0 perdió ante Corea del Sur. Muy pocos lo hubieran imaginado, yo no me lo imaginé. Tampoco, menos. Yo que no sé de fútbol, dije, bueno, Alemania va a ganar. Hay un dato histórico, es el quinto campeón mundial que va a defender su título, que es eliminado en primera fase en los torneos mundiales. Así que vamos a estar hablando, por supuesto, de eso y también las perspectivas que se viene para el fin de semana, por ejemplo, los próximos partidos. El sábado es un día de partidazos, hay que decirlo. Así que vamos a estar comentando un poquito lo que es el mundial que se vive aún recién en la primera fase. Vamos 1:04. Comenzamos con los titulares aquí en Noticias en Duna. El presidente Sebastián Piñera defendió la expulsión de 2.000 extranjeros que cometieron delitos o ingresaron de forma irregular al país. Brazos abiertos a quienes vienen a integrarse a nuestro país y puertas cerradas para los delincuentes, se precisó el mandatario. Durante nuestro primer gobierno, nosotros hicimos acuerdos con países vecinos y países de América Latina para que las personas que son ciudadanos de países como Perú, Bolivia o Colombia pudieran cumplir sus penas en sus países. Y ese fue un acuerdo que funcionó muy bien y hoy día estamos trabajando para revivir ese acuerdo. Y de esa forma, personas que han cometido delitos en Chile, que han sido condenados y que están cumpliendo penas en las cárceles chilenas, van a poder terminar de cumplir sus penas en sus respectivos países.
Y el ministro Gonzalo Blumel aseguró que su deber como gobierno es impulsar leyes para resguardar el interés del bien común y no el de las empresas. Esto luego que la Asociación de Industriales del Plástico enviara un documento al Tribunal Constitucional con el fin de frenar la prohibición de entrega de bolsas plásticas en todo el comercio. El gobierno evitó el paro de los gendarmes tras una reunión durante la madrugada. El ministro Hernán Larraín informó que los participantes del encuentro se deberán reunir nuevamente el viernes para proponer un cronograma y una forma de trabajo para avanzar en las medidas solicitadas por los funcionarios. Y hoy comienza la segunda fase de la ley de etiquetado que alzaría en un 10% los productos con rótulos. De esta forma se endurecen aún más los límites de sodio, calorías, azúcar y grasas saturadas en alimentos. El obispo de Chillán no investigó a los religiosos que reconocieron conductas inapropiadas en una investigación judicial. En la investigación por el caso del asesinato del sacerdote Cristian Fernández en el año 2009, al menos 8 religiosos reconocieron mantener relaciones sexuales. Y Esteban Maturana dejará la presidencia de la Confusam tras 22 años y una mujer asumirá el cargo. El dirigente sindical perdió las elecciones contra Gabriela Flores, pero dijo que esto no era una derrota, sino que un cambio natural en una organización. 1:06, vamos al detalle de las noticias que marcan la jornada. Bueno, ya se había anunciado por parte del Ministerio del Interior sobre esta expulsión de 2.000 extranjeros que cometieron delitos o ingresaron de forma irregular a nuestro país. Es parte de esta política migratoria impulsada por el presidente Sebastián Piñera y que va en fases. Bueno, hoy día el mandatario encabezó la entrega de visas a aquellos extranjeros que han regularizado su situación en nuestro país y bajo ese contexto el propio presidente hizo hincapié en esta política y planteó que tiene coherencia esta expulsión de 2.000 extranjeros que cometieron delitos o ingresaron a territorio nacional de manera irregular, plan que inició la semana pasada y que es liderado, como sabemos, por la Subsecretaría del Interior. Es parte del reforzamiento que hace entonces el presidente Piñera a esta medida de gobierno y respecto también al balance que hizo el mandatario en esta actividad, precisó que 140.000 personas iniciaron el trámite y que la mayoría de ellos corresponde a haitianos, este trámite al proceso de regularización de migrantes. Claro, estas palabras las entregó el presidente en una actividad donde entregó alrededor de 3.000 documentos entre visas y cédulas de identidad para aquellos migrantes que regularizan su situación aquí en nuestro país, que han comenzado con este proceso que tú decías, José, y evidentemente aprovecha el minuto para salir al paso de las críticas de este anuncio por parte específicamente de la Subsecretaría del Interior, por Rodrigo Villa, de que va a haber un número superior a 2.000 inmigrantes con irregulares y antecedentes penales que van a ser expulsados del país dentro de lo que ha sido la política migratoria, que tiene varios puntos. Lo decía el presidente Piñera durante la mañana: bienvenidos a aquellos que vienen a entregar beneficios, a ayudar al país con su trabajo, con su vida y con sus familias. Así que eso evidentemente es la señal que ha mostrado el gobierno y que ha generado toda esta discusión. Oye, quiero ir a otro tema rápidamente que por supuesto está ahí, bien calentito, hay que decirlo. Ayer comentábamos la situación de Gendarmería, se cumplió a las 3 de la tarde aproximadamente el plazo final del ultimátum, como lo conceptualizó el gobierno, por parte de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería para reunirse con el ministro Hernán Larraín. Finalmente, durante la tarde se dio un comunicado desde el ministro donde se hablaba de los distintos tópicos y cómo iba a abordar el ministerio el petitorio de demandas. Esto a raíz de lo que ha sido del funcionario Cabo Retamal, en este caso, que también ha generado noticia porque se conoció una carta. Recordemos, este funcionario de Gendarmería que está con prisión preventiva actualmente por la investigación que se da por el episodio de tortura en Santiago 1 de 2 ciudadanos ecuatorianos que fueron los que cometieron el homicidio de una mujer en barrio República. Se conoció una carta donde dentro de varios puntos habla Retamal de un montaje de las irregularidades o situaciones extrañas que se han dado en el proceso de investigación hasta ahora y la formalización evidentemente, y el punto que llama la atención es que dice: gracias al funcionario de Gendarmería nos salvamos, digamos. Entonces, de alguna manera eso se suma a toda esta discusión. Ese es otro punto, pero dentro de lo que fue la discusión ayer con Justicia, a la 1:30 de la mañana, de hecho, terminaron las reuniones y el ministro de Justicia dijo que se abre una mesa de trabajo. Yo creo que ya han habido muchas mesas de trabajo con Gendarmería y el Ministerio de Justicia para recoger los puntos y que la encargada aquí va a ser la
directora La directora Bendek, de Gendarmería. la directora de Gendarmería, Claudia Bendek, quien es criticada el día de hoy por la asociación. Dicen es una patrona de fondo. Hay epítetos bien fuertes contra la directora de Gendarmería que, más allá de lo que son las palabras, el lenguaje crea realidades, pero aquí hay una realidad importante. En la mesa de trabajo se van a sentar dos oposiciones que al parecer son bastante tirantes en términos de opinión. Así es, sí. Y la tercera PM, yo no lo quiero dejar de destacar, Sí. ya está en línea en latercera.com. Ellos detallan lo que fue, cómo se gestó esta reunión del Ministerio de Justicia con Gendarmería, porque en un momento el ministro de Justicia no se iba a reunir con los funcionarios de Gendarmería, sobre todo la vocera de gobierno dijo que no iban a aceptar ultimátum. Claro, Bueno, a las 6 de la tarde se envía este comunicado por Justicia y uno dice, la reunión no va a ir. claro, uno pensaba que no iba a ir, finalmente el ministro se reunió con los funcionarios y el ministro de las Express, Gonzalo Blumel, fue uno de los representantes de la moneda que tuvo que salir hoy a responder ante este giro total del gobierno luego de que su par de justicia terminara sentándose a negociar con Gendarmería. Bueno, detallan bien en concreto lo que fue esta reunión y cómo se gestó y también cómo afectó este ultimátum al gobierno del presidente Sebastián Piñera para generar este giro en el gobierno. Está bastante interesante la nota en La Tercera PM, que ya está disponible en latercera.com. Oye, otro punto, hablábamos del ministro Gonzalo Blumer, llevémoslo por dos aristas. Primero, por la que se conoció el día de ayer, la Asociación de Productores de Plástico, la CIPLA, que presentó un requerimiento, un téngase presente para ser más específico, en el Tribunal Constitucional, que busca revertir la norma que se quiere hacer ley con respecto a prohibir las bolsas plásticas a nivel nacional. Ha sido impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente, también en muchas ocasiones impulsado por el propio presidente Sebastián Piñera, y la CIPLA alega que es inconstitucional la norma porque atenta contra la libertad de desarrollar una actividad económica lícita. Eso por un lado. Hay una crítica a través de Twitter por parte de la ministra Marcela Cubillos de Medio Ambiente, donde dice que no le sorprende esta arremetida de la asociación porque generaron un fuerte lobby en el Congreso y no consiguieron ningún voto. Ese es un tema. El segundo tema es el de las críticas que se ha hecho a una eventual sequía legislativa por parte del gobierno, que las hemos escuchado ya varias veces. Así es, el Congreso y el gobierno también se han visto enfrentados por esta llamada sequía legislativa. Según dice la oposición, no han avanzado en muchos proyectos de ley debido a que el Ejecutivo no ha enviado suficientes, mientras que desde la moneda acusan a la oposición de no respetar las urgencias legislativas y que son presentadas en la agenda para el segundo semestre. Son parte de las acusaciones que han tenido de un lado y de otro, pero finalmente hoy día había una actividad en el Congreso donde el presidente de los senadores, Carlos Montes, se reunió o se tuvo que topar finalmente, a lo mejor obligado por esta actividad, con el ministro de las Express, Gonzalo Blumel. Bueno, hablaron sobre esta sequía legislativa y esto fue lo que dijo el senador Carlos Montes. Se pidió desde el Ejecutivo darse los tiempos necesarios para legislar, si hay tiempos necesarios, y que se han postergado urgencias. Pero lo importante es que el Ejecutivo llegue luego con sus proyectos matrices. Eso es lo que en el fondo está detrás de todo esto. Hay carga de trabajo en el Senado y en la Cámara. Y tenemos que trabajar más, tenemos que trabajar mejor también. Pero desde el punto de vista de lo que se refiere a la expectativa del Ejecutivo, es que los proyectos matrices lleguen cuanto antes. Senador, también la gente se ha quejado por las bajas horas que trabajan los parlamentarios. ¿Qué opinión tiene al respecto? No, yo creo que el cálculo está mal hecho porque la verdad que se trabajan bastante más horas. Bueno, ahí está la respuesta del senador Carlos Montes, que tenía al ministro Gonzalo Blumel al lado en esta conferencia de prensa, así que los ánimos estaban más calmados. Oye, un segundito en eso, se ha hablado de sequía legislativa. Yo desde una mirada súper objetiva, creo que dentro de los distintos proyectos de ley que entran al Congreso, dependiendo si vienen desde las promesas de campaña o no, y también las líneas que se van sumando en la contingencia, es mejor que entren proyectos de buena calidad y con consenso, porque ya hemos visto muchos proyectos que de la noche a la mañana se ingresan al Congreso, a la Cámara Baja o al Senado, y que finalmente terminan en nada. No estoy de alguna manera defendiendo la labor del Congreso,
¿quién soy yo para hacer eso? Pero efectivamente, tomando lo que fue el punto de Gonzalo Blumer, creo que es relevante. Es mejor la calidad que la cantidad. Y finalmente, si se llega a consensos en una situación legislativa que es adversa para el gobierno, recordemos que no hay mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, obviamente quizás tomarse los tiempos es necesario. El problema acá es que las declaraciones sobre sequía legislativa no han venido fuertes desde la oposición, han venido desde el fuego amigo, y eso evidentemente genera un flanco político complejo para el gobierno. Hay que ver cómo se va sucediendo. Por ejemplo, en septiembre ya se espera 2 proyectos que son muy importantes y van a requerir muchísima discusión: reforma previsional, reforma tributaria o modernización del sistema tributario, como lo está mencionando el Ministerio de Hacienda. 1:05. Tenemos otros temas también en la agenda nacional. Uno de ellos es que hoy comienza a regir la segunda fase de la ley de etiquetado de alimentos, que finalmente endurece los límites permitidos para los nutrientes críticos, como por ejemplo el sodio, azúcar, las calorías y la grasa saturada. Por lo mismo, queremos entrar en detalle sobre este tema con la jefa de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Daniela Godoy. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Josefina Daniela. y Nicolás. ¿Qué tal? Muchas gracias por atender gracias. nuestro llamado. Primero, para quedar claro, ¿qué significa esta segunda fase y cómo los consumidores van a verlo en los estantes del supermercado, los distintos centros de consumo? Significa que a partir de hoy día se elevan los estándares de la aplicación de esta ley y por lo tanto bajan los niveles de nutrientes críticos que ya mencionaron ustedes para regular el uso o no uso de los sellos de advertencia. Por ejemplo, en el caso, si hablamos de los sólidos, en el caso de la energía, hasta ayer el límite era 350 calorías por 100 gramos y va a pasar a ser a partir de hoy día 300 calorías por 100 gramos. Se eleva el estándar de todo lo que son los componentes de los alimentos en este caso. Exacto, se elevan los estándares para el uso de los sellos de advertencia. Con esto se podrían a lo mejor modificar algunos alimentos, porque hemos visto de que comenzó hace 2 años esta ley, algunos productos han modificado sus recetas, puede que más productos sigan modificando sus recetas en los productos que venden. Bueno, nosotros tenemos información porque ustedes saben que esta ley lleva 2 años de vigencia y para la implementación total tenemos que llegar al año 2019. Esta es la segunda fase y queda todavía una fase que comienza el próximo año. Y la información que nosotros tenemos es que efectivamente ha habido una cantidad relevante de productos que han sido reformulados por parte de la industria. Eso significa que alimentos que no eran tan saludables pasan a ser más saludables y esto finalmente beneficia directamente a las personas. Claro. ¿Podría ser a lo mejor que salgan algunos productos de venta, por ejemplo? Esa información yo creo que la maneja la industria y la empresa porque nosotros no tenemos desde el Ministerio de Salud un registro de los alimentos procesados o ultraprocesados. Sin perjuicio de eso, hay una importante cantidad de productos que, como ya les mencioné, bajan el nivel de nutrientes críticos para evitar el uso de sellos de advertencia y de esa manera se reformulan hacia alimentos más saludables. Claro, hay un tema bien interesante que se ha dado en esta implementación de la ley de etiquetado y complemento lo que decía Josefina, que es que ahora, de hecho, desde la publicidad, y muchos no pensaron que se iba a dar, hay muchas empresas productoras de alimentos que destacan sus productos, o más bien los venden por no tener sellos. Es decir, ahora se vuelve un requisito y a nivel de competencia de la industria el ser un alimento más saludable. ¿Eso cómo lo evalúa también el Ministerio de Salud, considerando que ya desde la propia publicidad, el marketing de los productos, ser saludable te da un valor agregado para que sea consumido? Yo creo que eso lo evaluamos de forma positiva, pero también es evaluado muy positivamente por las personas. Al menos los estudios de percepción que nosotros tenemos en relación a la ley de etiquetado es que las personas tienen una impresión positiva de esta ley, ya que sienten que les entrega información de forma clara y simple. Porque muchas veces hay ciertos etiquetados que es muy difícil de leer, pero si tú vas al supermercado y tienes en el fondo un producto que tiene el sello de advertencia, tú de alguna manera sabes si ese producto efectivamente tiene un exceso, ya sea de sodio, azúcares totales, grasas saturadas o energía.
Claro. Estamos hablando con Daniela Godoy, jefa de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud. Daniela, en otro punto, el día de ayer, el senador Guido Girardi, que es uno de los impulsores de la ley de etiquetado, llamaba a que tenía que haber más fiscalización. ¿Eso está contemplado también en esta segunda fase? ¿Y cómo se ha evaluado desde el MinSal la fiscalización de lo que fueron 2 años de primera fase? Obviamente aquí hay un cambio en términos de la administración, pero me imagino que como termina siendo política de Estado, hay números y también una evaluación con respecto a lo que ha pasado. Bueno, la ley tiene 3 medidas. Ya, la primera medida se refiere a la restricción de publicidad dirigida a menores de 14 años. La segunda medida se refiere a la restricción de venta y oferta de estos productos al interior de la escuela, y la última medida es la que cumplimos la segunda fase, comenzamos la segunda fase hoy día, que se refiere a los sellos de advertencia. Nosotros la fiscalización que tenemos de las 3 medidas, porque aquí los Seremis de Salud fiscalizan en el fondo la publicidad, fiscalizan la venta en la escuela y también están fiscalizando el cumplimiento de los sellos de advertencia. La evaluación general es que en un 75% en este tiempo se está cumpliendo con la ley. Y eso de alguna manera nos dice que esta es una ley que tiene un alto nivel de cumplimiento por parte de las empresas, por parte de las escuelas, por supuesto, y con las empresas referente tanto a la publicidad y también referente a lo que son los sellos de advertencia. Eso para nosotros ha sido como una evaluación positiva de este nivel de cumplimiento, y por esa razón nosotros a través de todas las Seremis de Salud del país vamos a seguir con esta fiscalización, vamos a reforzar la fiscalización y por supuesto vamos a seguir haciendo una evaluación de cómo va, si es que efectivamente la industria está cumpliendo o no con estos límites. Sabemos que la implementación de esta ley va por etapas, ¿no es cierto? La tercera etapa ya es en 2019, pero yo te quería preguntar si han estudiado modificaciones a esta ley a futuro, porque, por ejemplo, una de las críticas que yo he escuchado harto es cómo se mide para poder tener el criterio para aplicar estos sellos negros. Por ejemplo, que se mide cada 100 gramos y no por porción. ¿Podría haber un cambio a lo mejor en eso? Y también en cuanto a los sellos para comidas procesadas. A ver, lo primero hay que señalar es que esta ley se va a implementar de forma total el año 2019, porque es una ley que tiene implementación gradual y por lo tanto hay diferentes etapas. El Ministerio de Salud va a implementar completamente esta ley de la forma que ya está siendo implementada, y luego de eso, en el fondo, por supuesto, como se hace con todas las políticas públicas, vamos a tener análisis y evaluaciones para evaluar si esta ley está haciendo cambios en el comportamiento de compra de las personas. Bien, Daniela Godoy, jefa de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con Noticias en Duna, que estés muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Igualmente, Igual. Gracias, chao. Ya, adiós, chao. Importante el tema del etiquetado, también cómo las empresas se han cuadrado, hay que decirlo, muchas empresas que han cambiado sus recetas, también su mirada con respecto a eso. Hay una serie de críticas que se han mantenido desde la industria, pero que de alguna manera ya cuando tienes la ley tienes que ir adecuándote, y finalmente el beneficio aquí es a nivel de salud pública, combatir la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, que no solamente va por el tema de la alimentación, sino de cuál es la actividad que se da al día a día. Es un tema súper relevante porque finalmente en términos del gasto para el Estado, justamente las enfermedades que se dan por una mala alimentación son millonarios. No solamente lo veo por el gasto, sino para dar una cuantificación. El tema personal, familiar, es impresionante cómo se puede ir combatiendo desde una buena nutrición. Así bueno, y ojalá también tener próximamente estudios que den cuenta en cómo esto ha afectado a la salud de las personas, porque solo hay mediciones hasta el momento de cómo es percibido por los ciudadanos esta ley de etiquetados. 1:23, vamos a revisar noticias internacionales. Estados Unidos y Rusia acordaron una cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en un tercer país. El presidente ruso se reunió con el consejero de Seguridad Nacional norteamericano John Bolton de visita en esa nación. Corea del Norte continúa las mejoras de sus reactores nucleares. Sin embargo, las obras no tienen que ver con las conversaciones de desarme, según los expertos que analizaron las imágenes por satélite. Una joven latina gana por sorpresa las primarias demócratas de Nueva York al cuarto del partido. Alexandria Ocasio-Cortez, de 28 años y vecina del Bronx, fue una de las organizadoras de la campaña de Bernie Sanders en las pasadas elecciones.
México llegó al final de la campaña electoral más sangrienta de su historia, con 130 políticos asesinados. Durante 200 días, candidatos, precandidatos, alcaldes, exalcaldes, dirigentes y sus familias fueron víctimas de secuestros, ataques y amenazas. Y el Reino Unido volverá a venderle armas a Argentina. Londres levantó una restricción impuesta en el año 2012 en medio de una escalada de tensiones con el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 1:25, vamos al detalle de noticias internacionales. Rusia y Estados Unidos finalmente acordaron que sus respectivos presidentes, Vladimir Putin y Donald Trump, se van a reunir pronto en un tercer país. Así es, la reunión tuvo con Corea del Norte, ha tenido con China, ahí con Rusia va a ser interesante lo que se podría definir con la crítica de un lado para otro que se ha dado desde el gobierno de Putin y el gobierno de Trump. Obviamente cuando se da la posibilidad de que hayan reuniones hay que ver cuáles van a ser los temas a tratar, cuál es por ejemplo la visión que tienen sobre China, Corea del Norte en términos internacionales y finalmente también lo que son las relaciones bilaterales. Va a ser interesante. Ahora ya se reunió Putin, el grupo de Putin con el secretario de Seguridad Nacional, así que es un primer apronte a lo que podría ser. ¿En qué país se daría? No se sabe, y tampoco se sabe la fecha. Y no deja de ser, porque recordemos que es distinto Corea del Norte, con la reunión Corea del Norte y Estados Unidos se hace un tercer país por razones obvias, pero con Rusia hay una relación bastante más fluida, entre comillas. No, incluso Trump y Putin se han halagado a través de públicamente. Puras flores cuando ganaron las elecciones. Por supuesto. Uno con otro. Así uno que y otro. Vamos a ver. Oye, 1:26, te invito a revisar las noticias del deporte aquí en Noticias Centro. El campeón del mundo se despidió tempranamente de Rusia 2018. Alemania cayó 2-0 ante Corea del Sur. Los asiáticos se impusieron en los descuentos y aguaron las chances germanas de defender el título planetario y de paso alcanzar a Brasil como pentacampeones. Y la derrota bávara sirvió para México seguir así con vida en el Mundial, a pesar de la derrota 3-0 ante Suecia, que también clasificó México, líder del grupo F, a los octavos de final. Ya a las 14 horas se va a definir los clasificados del grupo E, donde solo Costa Rica está totalmente eliminado. Brasil se medirá ante Serbia y de manera paralela Suiza lo hará frente al equipo tico. Ya le entregaba el dato, es el quinto defensor del título mundial de fútbol que pierde en una primera fase, una situación terrible para Alemania en un partido donde no entregó grandes luces, no tuvo gran manejo. Corea del Sur, de hecho, en el último tanto ya del segundo tiempo es donde comienza con estos 2 goles. Ya con el empate con Corea del Sur, Alemania estaba en una situación de eliminación, así que estos 2 goles solamente sepultan lo que finalmente pasa con el anterior campeón del mundo, el actual campeón del mundo, hay que decirlo, no es primera vez que pasa. Esto luego del día de ayer con esta dramática clasificación de Argentina, y vamos a ver qué va a pasar el día de hoy. Costa Rica ya eliminado, Brasil se mide ante Serbia, un interesante partido, hay que decirlo, y Suiza frente a los ticos, a ver qué sucede. Ojo, el fin de semana, partidazos, así que prepararse los fanáticos y fanáticas del fútbol, porque va a estar muy entretenido, pero también aquí se lo contamos, por supuesto, en Entremos a la Cancha todos los días los detalles, y van a analizar evidentemente lo que fue la tristeza del pueblo bávaro, el pueblo alemán, con la derrota de su selección. 1:28, saludamos a nuestros auspiciadores. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Banco Vice nuevamente fue reconocido por su calidad de servicio y compromiso con sus clientes. Esta vez se ganó el primer lugar del Praxis Experience Index 2018 para el sector banca, Grupo A de Experiencias de Excelencia. Bienvenidos a descubrir una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos al modo Vice. Banco Vice, simple para ti. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Además, cuentan con un nuevo centro logístico ubicado en Loguirra, al que accedes directamente desde la ruta 68. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Terminamos este Noticias en Duna. Gracias por acompañarnos. Siga nuestra sintonía. Ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que esté muy bien. Buenas tardes.
Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva